Hola a todos, amigos del Caldem. Hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella y hoy estamos con una persona muy especial para mí, a la que yo quiero mucho, Bea Alcoya, bienvenida. Gracias. Bueno, Bea, para los que no te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes. Bueno, soy una cazadora de La Rioja, además soy bióloga y mamá y bueno, al final creo que he conseguido convertir la caza en mi forma de vida, que es pues, también mi pasión. Y cuéntanos un poquito desde qué edad te empiezas a vincular con la caza y en qué momento se convierte en tu pasión. ¿Cazas mayor, menor? Bueno, yo creo que he vivido la caza desde prácticamente que nací. Mi padre y mi abuelo han sido cazadores toda la vida. Mi madre también acompañaba a mi padre cuando todavía no era mamá a cazar. Entonces, aparte, mi padre ha sido taxidermista durante muchos años y al final, pues eso ha hecho que en mi casa se viva la caza constantemente, siempre. Yo cuando decidí ir más activamente a cazar, pues yo creo que tendría unos 6 o 7 años, más o menos, que bueno, pues hubo un día que dije, papá, mañana quiero ir contigo y así empecé. ¿Y qué fue, una batida con 6 años o...? Pues yo tengo recuerdo de ir con mi padre primero jornadas cortitas a la menor, porque bueno, nosotros teníamos una casita de campo, que en La Rioja se llaman casillas, a la que todos los domingos íbamos a comer. Y mi padre, pues como estaba dentro del coto donde cazábamos, mi padre nos dejaba en la casilla, mi madre y mi abuela se ponían a hacer comida y demás, y mi padre se volvía otra vez a cazar porque mi abuelo se había quedado cazando. Entonces yo aprovechaba ese ratito para dar esos primeros pasos cuando mi padre volvía a cazar en vez de madrugar, bueno, pues todavía era pequeña y me iba con él ese ratito y cazábamos a la perdiz. Pero yo creo que la primera vez que fui ya consciente, me levanté pronto y demás, fue en una batida. ¿Y tendrías...? Pues 7 años o 8 más o menos. Pensaba que me ibas a decir el doble. Cualquiera diría que ha habido un cambio. Vamos, muy chiquitita. O sea, al final, bueno, para los que no lo sepan, vives en un pueblo de La Rioja, una zona súper bonita y no es una llanura extremeña, Bueno, no. O sea, tú has estado, lo conoces. Yo actualmente vivo en Cervera del Ribalama, que es un pueblo muy pequeñito de la sierra, de la parte de la Sierra de La Rioja, que además, pues eso, une con la zona de la Sierra de Alcanama, que baja desde San Pedro Manrique, que es Soria, hasta, bueno, pues hasta mi zona, y pues hay que decir que tiene monte bastante duro. Pero bueno, yo soy de Alfaro, que es otro pueblo de La Rioja que está en el Valle del Ebro. Y bueno, tampoco te voy a decir que sea light, sí que es un poco más llano, pero las perdices de cazar allí también son duras. Así que sí, bueno, yo me costaba un poco seguir a mi padre, porque al final mi padre ha sido perdicero a muerte y pues iba a lo que iba, sabiendo lo que llevaba detrás, pero también pues obligándome un poco a andar y a hacerme, como él decía, a hacerme dura en el campo, ¿no? Así que así comencé. y de entre caza mayor y caza menor, que entiendo practicas las dos, Exacto, sí, practico las dos. ¿con cuál te quedas? Pues es una elección difícil, porque actualmente sí que practico mucho más la caza mayor. Al final yo tengo perros de reala y hay bastante más caza mayor que caza menor. Caza menor, pues por ejemplo el año pasado solo tuvimos la oportunidad de cazar un día a la perdiz. En el coto en el que yo cazo, que es en Cervera, no hay prácticamente conejo, hay muy poquito. Entonces, pues bueno, pues casi siempre, ahora llevo unos años que casi siempre vamos a la caza mayor porque tengo muchas batidas al cabo del año, los perros tienen que salir y hago en torno a unas 30-40 batidas al año. Así que son bastantes que te toca elegir. Pero tampoco digo que no a una jornada de perdices y cuando tenemos tiempo siempre a la torda, que es bueno el zorzal, no sé exactamente si todo el mundo lo conoce con ese nombre. Siempre salimos, así que yo a día de hoy te diría que caza mayor, pero casi más que me quedaría con la modalidad de rececho. Bueno, esa yo comparto, ¿eh? Es muy chula. Vea, comentabas antes que eres bióloga de Exacto, formación. sí. Bueno, ¿a ti qué te hace decidirte ir por ese camino, ¿no? Y estudiar biología? Pues mira, yo desde muy pequeña con mi padre ha sido un apasionado de la caza, de la taxidermia, por supuesto, porque ha sido su profesión, su pasión, que convirtió también en profesión, y al final también del campo, ¿no? Porque yo creo que no hay cazador que no sea apasionado del campo. Entonces, su pasión siempre ha sido el campo, su pasión era leer, también le gustaba muchísimo, y respecto a todo el animales, plantas y demás, y es un friki de los pájaros.
Y yo, pues bueno, pues he seguido un poco sus pasos. En casa tengo 1.000.000 de libros de pájaros, de aves, o sea, de mamíferos, de reptiles, de todo tipo de animales. Y bueno, pues cuando mi padre me llevaba al campo no solamente era estar en el campo y ya está, sino que él me iba explicando, pues esto es una encina, esto es un roble, los tipos de robles, pues aquí hay rusco, aquí hay tal. Veíamos los animales y se sabía los nombres científicos y mi padre me los enseñaba, ¿no? Que es algo que igual la gente no sabe, pero el nombre científico de una especie es súper importante. Y bueno, yo iba aprendiendo de todo eso y yo recuerdo muy pequeñita, no sé, cuando estaba igual en primero de la ESO o algo así, que yo ya tenía súper claro que de mayor quería ser bióloga porque todo lo que mi padre me había enseñado me gustaba mucho. Estar en el campo para mí era tener un remanso de paz y era donde yo más protegida y mejor me sentía. Y además, cuando en clase tienes los típicos excursiones, estas que tienes de educación medioambiental y tal, yo veía a las personas que te explicaban, ¿no? Pues el Ebro, el Soto del Ebro, o en La Rioja hay una zona que es la Sierra Cebollera, que también es muy conocida, con diferentes ecosistemas y tal. Y yo decía, yo quiero ser como esta gente. A mí me gusta esto. Yo quiero ir al campo y enseñarle a la gente y saber bueno, pues las especies que están allí, cómo viven, las curiosidades. Yo sabía que quería hacer eso. Bueno, y por eso me decanté. Y una vez que estudias biología, claro, esa es la idea feliz, ¿no? Pero luego yo me acuerdo que estaba también entre mis posibilidades, ¿no? Yo creo que a todos los que nos gusta el campo y los animales, pues la hemos valorado, pero yo lo que no quería ser, y que la mayoría acaban siendo, es profesor. O sea, yo no valgo para eso. Yo para profesor tampoco hubiera valido. ¿Y cómo ha sido tu periplo laboral? O sea, tú estudias biología y ¿cómo acabas donde estás ahora mismo? Bueno, ¿cuál ha sido tu evolución? Ha sido algo un poco raro porque, bueno, realmente a lo que me dedico ahora no tiene nada que ver con la biología, aunque yo siempre digo que al final pues todo te lleva por el camino en el que tienes que ir y probablemente igual si no hubiera estudiado lo que estudié, no hubiera sabido lo que sé y no me hubiera lanzado en toda la parte web de redes, no hubiera conocido a la gente que conocí, ¿no? Entonces, bueno, yo acabo la carrera y justo cuando acabo la carrera, incluso antes de hacer el último examen de la carrera, yo ya tenía un puesto de trabajo en una empresa en mi zona, ¿no? En mi pueblo. Mi pueblo es una empresa donde hay mucha conserva. Uh-huh. Y entonces, pues todas las fábricas tienes que tener pues, control alimentario. Pues bueno, yo empecé a trabajar como bióloga en un departamento de calidad, haciendo laboratorio puro y duro. O sea, yo bióloga de bota, me convertí en bióloga Explica de bata. eso, de bota y de bata. En biología hay como dos ramas, ¿no? Bueno, por lo menos cuando yo estudiaba, porque ya hace unos años. Pero se divide en biólogos de bota, que son pues, las personas que les gusta más el campo, que se quieren dedicar al campo y que pues, en los últimos años de carrera destinas tus asignaturas como a esa parte, más centrados en esa parte. Y luego los biólogos de bata, que son pues, la gente que se dedica a investigación, más laboratorio. Bata de laboratorio, bata vaya. De laboratorio, exacto. Y yo acabé siendo bióloga de bata de laboratorio. Algo que no quería nunca, porque yo recuerdo que mi hermana siempre me decía, bueno, que tiene más salidas, porque la biología de bota pues siempre ha sido más complicada, ¿no? Claro. Y yo decía, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero. Y al final, pues bueno, la vida te va llevando, tienes que tomar decisiones, tienes que coger lo que te viene para ir aprendiendo y coger experiencia. Y yo me entré en esa empresa y aprendí mucho, las cosas como son. A mí al final me acabó gustando mucho hacer siembras en una placa Petri, pero cierto es que luego cuando salía a mí la parte que más me llamaba era el campo. Entonces, pues bueno. Y luego has conseguido, que aunque no tenga nada que ver con la biología, vincular toda tu trayectoria laboral con el sector cinegético. Sí, porque, bueno, yo vivo un proceso en mi vida en el que, pues como todo el mundo tiene problemas y yo tuve un problema grande en la vida que me hizo cambiar el chip y me hizo plantearme cómo estaba viviendo realmente, ¿no? Y ahí es cuando rompí con la trayectoria que llevaba en ese laboratorio, que yo estuve trabajando ahí 8 años, y dije, bueno, esto no es lo que me llama, no es lo que me llena, creo que tengo que tener que romperlo y dedicarme a otra cosa y bueno, mientras apaño lo que me quiero dedicar y encuentro un camino por el que dirigirme, pues bueno, me voy a meter a trabajar aquí, que bueno, yo entré en Decathlon. Y dije que, bueno, pues esto, pues eso, pues más como para pasar el rato, ¿no? Pues pasar el rato, entiéndeme, trabajar, pero no con una implicación máxima, pues para al final en una tienda de deportes,
Yo entraba en la sección de caza, era algo que me gustaba y que me llamaba la atención, pero no pensaba que eso me iba a llevar a donde estoy ahora. Y la verdad es que cuando entré allí, pues fue la sorpresa, ¿no? Porque había mucho más en profundidad de lo que parece. Y de ahí... Y de ahí a aquí. De ahí a aquí. De ahí, bueno, pues empecé en redes sociales un poco dando, pues eso, intentando visibilizar el mundo de la caza, ¿no? Por cuando comenzaban las redes sociales y todo el mundo, pues había mucho hater, gente que intentaba mostrar la caza, bueno, pues como se podía. Y a raíz de ahí conocí a Juan Carlos y escribí algunos artículos para él, para el portal que tenía. Luego entré en la parte a llevar toda la parte de comunicación y redes sociales de Soloñac en España, que es la marca de caza de Decathlon. Y, y bueno, pues cuando ya decidí que era el momento, pues cambié y aquí estoy. Y Bea, siendo tu padre taxidermista toda la vida, uno de los mejores de la zona. ¿Qué tengo que decir yo? Efectivamente, ¿qué me vas a decir tú? Pero yo lo he escuchado por otras personas, no por ti nada más, con lo cual puedes estar bien orgullosa, que no es algo tuyo de amor de hija, y haberle ayudado, porque en alguna ocasión pues le has ayudado a abrir animales, limpiarlos, arreglarlos. ¿No te ha dado nunca por tirar por ahí, por decir, oye, pues... Mira, la taxidermia me parece que es todo un arte. Y la realidad es que es un arte. O sea, y la persona que se dedica a la taxidermia tiene que tener unas cualidades que no todo el mundo tiene y que muchas veces no se entrenan. O sea, obviamente la experiencia es un grado y conforme vas disecando más animales vas mejorando técnicas, te vas informando, incluso vas estudiando, ¿no? Porque hay cursos de todo esto, hay gente que se va a Estados Unidos porque allí es como lo más top en taxidermia y nos llevan 1000 años de ventaja. Pero o sea, la gente tiene que tener la cualidad. Yo, desde luego, no la tengo. Yo no la tengo. O sea, yo he ayudado a mi padre a pulir cráneos, a hacer colmillos. He hecho algún pinito disecando una perdiz. Yo tengo una perdiz en casa que, bueno, tú la has visto, que la disequé yo con mi padre. Mi padre sentaba a mi lado y yo abrí la perdiz, la disequé y la verdad que quedó chulísima. O sea, está espectacular. Pero yo creo que no tengo la paciencia que requiere ese trabajo. Ni la paciencia y tampoco... O sea, yo he visto a mi padre trabajar de lunes a viernes y de viernes a domingo. Y no hay horario, no hay... O sea, prácticamente sin tener tiempo libre. Entonces, claro, yo esa percepción que he tenido de cómo lo ha hecho mi padre, yo creo que ahí he dicho, uff, no quiero dedicar, no porque no me guste, sino porque yo busco más tiempo de calidad para pasar con la familia y no solamente estar metido en la taxidermia. Al final la taxidermia es un trabajo muy esclavo. Es muy gratificante, pero muy esclavo. Bueno, es que al final te llega cuando te llega el animal. O sea, esto no es algo, no es madera que la tienes ahí, te da lo mismo trabajarla. Al final, un domingo por la noche, mi casa estaba llena de gente porque venía la gente, acababa las monterías, a la que volvían a casa entraban en mi casa, claro, y te tienes que poner a limpiar, a sacar la piel, para mañana cocer las cabezas, porque mañana tengo 3 pieles para limpiar. Aparte, claro, mi padre tenía también otro trabajo aparte, mi padre no solamente se dedicó a la taxidermia. Entonces, pues claro, pues ahí sumabas horas, yo veía a mi padre que se acababa las 12, la 1 de la mañana, luego volvía a trabajar, los fines de semana tenía que adelantar, pues sí, al final que no has era visto... un trabajo esclavo. Yo claro. lo he visto de esa manera. Probablemente igual hay personas que si te dedicas solamente y plenamente a la taxidermia, pues igual sí que sacas más ratos, ¿no? Pero yo mi percepción era diferente y entonces yo creo que no di el paso nunca por eso. Como trabajo es bonito porque además pues aprendes mucho de la fisiología de los animales, de cómo miran, de la expresión que le tienes que dar y al final cada animal tiene su historia y por tanto para el cazador tiene su sentimiento y su emoción, ¿no? Entonces eso también es algo que se transmite de cliente a taxidermista y es muy bonito. Pero bueno, estamos así. Además de cazadora, eres mamá. Soy mamá, antes que cazadora. Y de hecho por eso seguramente pues toda esta visión que decías, ¿no? De darle más importancia a ese tiempo de calidad en familia, pues igual lo has echado de menos en casa o te hubiese gustado más que fuese de otra manera y querías pues dedicárselo a tu niño, que es un solete, que yo le quiero un montón, ¿no? Pero para todas las mujeres que no tenemos hijos, ¿cómo se plantea el embarazo y los primeros años de vida de tu bebé?
con la caza, ¿no? Porque ¿cómo vinculas estas ahí? Yo he escuchado, no, es que durante el embarazo no puedo disparar porque le afecta el oído al niño. Hay mujeres que han cazado durante todo el embarazo, no ha habido ningún problema. Otras que de repente dejan de cazar porque han tenido hijos. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo ha sido tu...? Con paciencia, mucha paciencia. O sea, mucha paciencia en el sentido de que no lo puedes querer tener todo y ya. O sea, al final, cuando tienes un niño, nunca sabes cómo va a ser. Tú te quedas embarazada y no sabes cómo tu embarazo va a ser. Ojalá todos los embarazos fueran idílicos, todo el mundo se pudiera mover perfectamente hasta el último día, no hubiera problemas y bueno, pero es que luego cada una lleva un embarazo diferente y entonces es muy complicado plasmarles un ejemplo de cómo me ha pasado a mí o cómo lo he hecho yo, porque luego puede que a ellas no les sea igual o necesiten guardar un reposo o tener más cuidado, tener otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, y no suerte, de que mi embarazo de primeras fue un poco complejo, luego ya llevé un embarazo más o menos bueno y yo recuerdo estar con 7 meses buscando el corzo de un amigo, había tirado un amigo a un corzo, se le había ido, ya era tiempo de rececho. Y recuerdo que me decía, ven conmigo porque tenéis el olfato desarrollado, a ver si consigues encontrarlo, porque ya llevaba una semana, hacía calor, y bueno, pues yo iba con mi barriga de 7 meses andando por el monte, y a ver, y muy bien, con cuidado, obviamente, de dónde te metes, de dónde pisas, más despacio, intentando protegerte siempre, pues al final tendemos a proteger la tripa, pero muy bien. Sí que es cierto que cuando ya nació Alejandro, pues yo estuve un tiempo que sí que iba al campo, pero no iba en calidad de cazadora. O sea, yo iba al campo, el niño iba en la mochila, pero al final si cazaba el uno no cazaba el otro, y si cazaba el otro no cazaba el uno. O sea, no es como ahora que yo voy a cazar y voy con mi arma y viene conmigo y se sienta y ya está. Al final era un bebé pequeño y había que hacer el sacrificio y a veces hacía frío y yo pues me quedaba en casa. Y bueno, pues no pasa nada, es un tiempo que pasa, son unos años que van pasando y ahora tiene 9 y desde que tiene 5 o 6 años viene conmigo a todas las batidas y a todas las jornadas de caza y es una maravilla, o sea, al final es un periodo de tiempo corto. Lo que pasa que tienes que plantearte en plan, bueno, esto es un periodo de tiempo, esto va a pasar, luego vendrá conmigo y ya está y no pasa nada, pero tienes que tener paciencia. Son etapas. Son etapas, exacto. Hay que tenerlos seguidos para que sea una etapa corta. Si quieres tener más, sí. Hay que tenerlos seguidos. Que si no, cuando uno empieza a poder ir, el otro te tienes que seguir quedando. Aunque pases unos años malos, yo solo tengo uno, no puedo hablar mucho, pero yo tengo gente conocida que es mejor tenerlos seguidos que no, porque si no acabas con uno y empiezas con el otro. Mejor seguido. Para ti, ¿qué es lo mejor de cazar en familia, Bea? Porque Ángel, que es tu marido, también es muy cazador. ¿Qué es lo mejor de compartir esto en familia? Pues que al final haces planes y haces planes en familia. O sea, yo es una cosa, es lo que te decía antes, ¿no? Mi padre siempre estaba trabajando, entonces era a veces como difícil poder hacer planes en familia. Y yo tengo la suerte de que mi marido es cazador y que nos gusta, los dos tenemos la misma afición, ¿no? Y entonces el poder hacer planes constantes los tres y poder estar los tres a mí es lo que más me llena. Luego ya si cazamos o no, pues ya se verá. Pero el poder disfrutar de esos momentos en los tres juntos es una bomba. ¿Y qué es lo que más ilusión te hace de que Ale, su hijo, para los que no lo conozcáis, pues esté contigo en el campo y que comparta esa afición? Porque es que ver a tu hijo, o sea, es como la ilusión en niño, o sea, es exagerado. Es la curiosidad. Para mí lo que más me gusta es la curiosidad. La curiosidad lleva junto con la ilusión, ¿no? O sea, él ve algo que de repente no ha visto nunca o que igual no se había percatado hasta ahora y es como, ¡buah!, se le ilumina la cara. Y la curiosidad por conocer, por saber, pues, ¿y si la has tirado así? ¿Y por qué no la has pegado? El otro día me pasaba. O sea, él vio perfectamente que yo le tiré al corzo, él vio el corzo y vio que no le pegué y entonces, pero ¿y por qué? ¿Y qué has hecho? Y ¿no? Esa curiosidad que tiene siempre para mí es lo que más me llama la atención. La curiosidad y cómo hace todo de bonito, ¿no? Todo es un logro, todo está bien. Bueno, fallas un bicho y no pasa nada, pero hemos venido. Se ha pasado bien. O no hemos visto nada y siempre es con una sonrisa. La próxima que vengamos, mami, ya nos irá mejor. O sea que... Y tú con respecto a su evolución, porque al final tiene 9 añitos, pero como dices, pues desde los 6 años pues lleva yendo de caza con vosotros, 5 o 6 añitos, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución y qué crees que es lo más importante que debemos transmitir a nuestros hijos cuando les estamos pues metiendo en este mundo de la caza?
Yo creo que lo más importante es educación, o sea, educarlos y que educarlos en el sentido de ya no solo la educación como persona, sino educación o sea, pues, conociendo el medio en el que está, ¿no? Y el respeto. Eso es brutal, o sea, y me parece que es lo más importante cuando estás iniciando a un niño en todo este mundo. Al final, la caza... ¿Respeto en cuanto a? Respeto en cuanto... Yo creo que en cuanto a todo, o sea, tanto... Es principalmente con las piezas de caza y con la forma de cazar, y también respeto hacia, por ejemplo, las armas en este caso, obviamente. Porque hay mucha gente que te dice, no, es que mi hijo no puede ver un arma porque tiene 9 años, porque tal. No, mi hijo ve las armas, no pasa nada. No las toca, obviamente, pero él sabe que no puede acercarse a ellas, ¿no? Yo creo, y es... No les tiene que tener miedo y no lo tiene que ver como algo raro, lo tiene que ver como algo normal que, pues cuando tenga una edad prudente, él podrá utilizar si quiere utilizarlo, y si no, pues no. Pero yo creo que no hay que esconderle ese tipo de cosas, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que sí, o que piensa que, bueno, pues es que cazar, es que es matar un animal. Bueno, sí, es matar un animal, pero es que la caza engloba mucho más. Entonces tú tienes como padre que explicarle toda esa parte que engloba y por qué se llega al final, que es la muerte del animal, y qué se hace después con ese animal, ¿no? Yo creo que todo eso es todo el conjunto. Al final él tiene que entender cómo funciona todo el proceso, y que cazar no solamente en el momento de voy, disparo y ya está, sino que todo lo que hacemos antes, cuando vamos, las salidas que hacemos al campo, cuando no estamos en temporada de caza, las imágenes que grabamos con la cámara, las veces que vamos simplemente por ver si vemos un corzo o por ver si vemos un ciervo, a buscar cuernas alguna vez, o no sé, o sea, todo ese tipo de cosas, al final todo eso también entra dentro de lo que es caza y conocimiento, que es importante. ¿Y cómo gestionáis todo el tema de la educación a nivel cole? O sea, ese adoctrinamiento, ¿no?, que hay en los coles sobre las creencias de los profesores, que pueden ser correctas o no, porque cada uno tenemos la nuestra, pero ¿cómo se gestiona esto? Vea, ¿cómo lo hacéis? Porque me imagino que tu hijo habrá, pues bueno, sufrido, no sé si llamarlo ataques, ¿no?, pero bueno, opiniones contradictorias de lo que se considera en el cole que está bien y lo que vosotros consideréis en casa que está bien, ¿no? ¿Cómo se gestiona y cómo se vive esto? Tengo la suerte de vivir en un pueblo pequeño, y entonces en el pueblo sí que es cierto que los profesores que tenemos allí están como más acostumbrados a que los niños formen parte de familias de cazadores. Porque además, pues por ejemplo, en el coto de mi pueblo somos 300 socios, que al final son 300 familias que tienen vínculo con un cazador, y muchas veces el que no lo tiene directamente por su padre o por su madre, lo tiene por el abuelo, por el tío o por tal, ¿no? Entonces está como muy, pues eso, que lo tienen muy presente siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que el problema muchas veces está también en los libros de texto. Yo, igual te ríes, pero cuando empieza el colegio yo siempre repaso el libro de texto, porque me da miedo que es exactamente lo que le vayan a contar sobre esta parte. Y sí que es verdad que hay muchas veces que te encuentras pues el típico texto que te pone el problema de que no haya lince ibérico tal, es la caza. Y dices, wow, ¿sabes? O sea, lo ponen toda la mínima expresión, y realmente el problema del lince ibérico es mucho más grande, más extenso, sí. más extenso que la caza, o por ejemplo con el lobo, ¿no? Entonces, todo eso yo se lo matizo y se lo explico de otra manera, pero sí que es cierto que hay muchas veces que no puedes evitar que en el colegio pues haya profesores de todo tipo, y que haya profesores que se olviden de que están trabajando y que planten su pensamiento por encima de su deber, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo sé que en edades más adultas, personas de la ESO, por ejemplo, hay profesores que son declarados animalistas o que son declarados ecologistas, aunque yo creo que entienden otra cosa diferente por ecologismo de lo que entendemos otras personas, y que sí que hacen comentarios del tipo, pues es que eso no está bien, o que el cazador es un asesino, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es cuando sí que tienes que poner el freno, porque el profesor está para educar en conocimientos, pero no para hacer valoraciones personales e intentar imponer a los demás. Falta imparcialidad, digámoslo. Exactamente, sí. Que es de lo que se trata, que al final tienen Pero bueno, al final yo creo que es un trabajo que tienes que hacer tú como padre en casa, que el niño conozca realmente lo que es cazar y que lo viva, porque lo que verdaderamente le va a dar la opinión real va a ser la vivencia que él va a tener y la experiencia que él va a tener. Y bueno, yo eso es lo que intento hacer. Y bueno, tú, Alejandro, le preguntas, ya lo sabes, y está encantado.
Es riquísimo. O sea, este verano estuvieron en mi pueblo y fuimos a cazar y tenéis que ver al niño dormido porque es que se le cerraban los ojos. Pero cuando se nos arrancan unos jabalís delante que no los habíamos visto porque la siembra nos llegaba por encima de la rodilla, bueno. Se pusieron los dos detrás de mí, todo se ha dicho. La verdad es que imponen los jabalís de noche. Imponen. Pero bueno, fue un momentazo. Luego él estaba feliz de la vida. Vamos a buscar más. O sea, bueno, exagerado Y es. aguantó como un valiente, ¿eh? Bueno. Yo disfruté un montón Sí. y bueno, es que íbamos las dos con él y fue muy chulo. La verdad es que Fue para muy repetir. Y luego además tiene una naturalidad, ¿no? Como lo vive todo, que da gusto y es que disfruta tanto que ojalá más niños así, yo, vamos. Y los que se quieran venir conmigo a mostrarles el campo, pues yo por mí encantada, que también se vino a las abejas Bueno, y con es las una abejas pasada. tiene una verdad que un recuerdo muy bonito. Y yo pensaba que no se iba a atrever porque pues es un poco miedoso Nos para dan esas una cosas. lección, ¿eh? Pero Los la verdad niños. es que también fue un valiente. Yo no me hubiera puesto, de hecho, yo no me llevé buen recuerdo de las abejas, Bueno, pero es que, a ver, yo tengo un montero corto y no nos dimos cuenta y las ventanas de atrás estaban abiertas, de estas que se abren un trocito, no son de las que suben y bajan. Y se les colaron a Ángel y a Bea varias abejas en el coche. tuvimos que salir por patas. Y Ale y yo nos quedamos en el colmenar rodeados de abejas diciendo por qué se van. Pero La bueno. verdad que fue un momentazo también ese, pero Sí, nos lo sí. pasamos muy bien en Cuenca. Bueno, y bueno, tú como cazadora, ¿qué es con lo que más disfrutas de la caza? ¿Qué es lo que más te gusta? Bea, porque eres cazadora de verdad, eres auténtica. No vas por la foto, no vas buscando el postureo porque es así, los que te conocemos es así. ¿Qué es con lo que más disfrutas? Yo con los momentos que vivo con el resto de gente que viene conmigo. De verdad, ¿eh? O sea, yo puedo estar cazando y a mí me da igual que me salgan bichos que no. O sea, yo disfruto mogollón cuando por la emisora tengo a Oscar, a Rocky, que es la persona con la que va siempre con mis perros, que es primo de mi marido y bueno, pues para mí una persona muy importante. Me está, pues eso, diciendo bobadas por la emisora, por ejemplo, ¿no? O va llegando a mi puesto y lo ves como, bueno, rompe en plan de animar mogollón a los perros y venga, échale algo a Bea, tal, no sé qué. A mí eso es lo que más me llama. Y ya cuando, pues bueno, pues cuando me llama igual mi marido y me dice, pues acabo de tirarle a tal y le he pegado tal, pues a mí eso es lo que más me llena. Eso y el momento de después, que yo creo que es muy importante, porque ahí es cuando realmente, bueno, pues haces como esa comunidad, ¿no? Como, no sé, cuando se sacan los trapos sucios y los no tan sucios. Y es, yo creo que el momento más bonito de todos. Vosotros ve además, que bueno, esto no lo hemos comentado, pero cazáis en La Rioja y La Rioja es una de las provincias más restrictivas en Más cuanto a la restrictivas. caza. Así es. Comentabas el tema de los recechos, vosotros también cazáis en Soria, que ahí tenéis bueno, más libertad, ¿no?, que en La Rioja, pero cuenta un poquito en La Rioja cómo están organizados el tema de los recechos y cómo funciona allí. Pues mira, en La Rioja, para el tema de los recechos son solo 3 días. Es decir, no son los 3 días que tú quieras o pueden ser alternativos, no. Son 3 días seguidos en los que tú pides el permiso a Medio Ambiente te lo concede únicamente para esos 3 días. Entonces, bueno, tú vas a cazar esos 3 días y tienes la suerte o no tengas la suerte de dar con lo que consideras que tienes que abatir, el precinto lo pagas igual. No son precintos que se venden muy caros en comparación con pues en otros lugares, pero son únicamente 3 días. Y claro, ahí entra en juego el hecho de que yo tengo la suerte de que vivo en el mismo coto y puedo salir durante todas las tardes de marzo, que verdaderamente es lo que hago, a vigilar, a ver qué es lo que ves, ¿no? Y a darte, pues a intentar ver qué machos tienes en el coto y cuáles son... Esto hablando de corzos. Exactamente, cuáles son tirables, cuáles no, ¿no? Por hacerte un poco la idea, porque al final son cotos también muy grandes y en 3 días es que no te da tiempo, tienes que ir un poco a tiro hecho. Y eso a mí me permite, pues yo hago el ejercicio de salir antes para durante esos 3 días ir a un sitio concreto y saber a dónde voy a ir. Pero hay mucha gente que vive fuera, que no tiene la opción de salir como salgo yo, y vienen a los 3 días y vienen, pues eso, sin saber exactamente ni dónde ir, ni lo que se van a encontrar. Y pues hay veces que se tiene suerte y hay otras muchas que no. O que, por ejemplo, que te salga 2-3 días y de los 3 días te salgan 3 lloviendo. Eso es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Y ya sabemos todos que, por ejemplo, en este caso con los corzos, cuando llueve, cuando para de llover sí que salen, pero ¿y si se pega todo el fin de semana lloviendo? O viene también mucho aire y es mucho más difícil verlos, ¿no?
Ahí 3 días es muy poco. Y yo creo que 3 días además, y esto es algo que no les entra a la cabeza a las administraciones, ¿no? Concretamente la de La Rioja. 3 días es poco y encima hace que se cace lo que igual no se debería de cazar. Por lo tanto, la gestión no es tan buena. Porque al final el cazador debería echarse para atrás, pero hay muchos que todavía no están en ese punto, ¿no? No tienen igual esa capacidad de decir, bueno, pues yo no he visto nada que sea tirable, no le voy a tirar, me voy a casa y aunque tenga que pagar el precinto, pues me voy vacío. Sino que hay mucha gente que como sabe que va a tener que pagar ese precinto, pues tira a lo que ve el último día y ya está. Y, bueno, y al final eso es algo que es malo para la caza. Porque son 3 días que tú puedes estar en cualquier sitio del coto. Sí, son 3 días que tú puedes estar en cualquier sitio del coto. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 cotos distintos, entonces dependería de si te tocan uno o te tocan otro. Eso es. Pero son 3 días que tú puedes estar en bueno, pues donde tú quieras, te puedes mover donde tú quieras, pero bueno, también... ¿Vas solo? Cierto, no, vas siempre con un guarda. ¿Un guarda que lo pone? ¿La administración? Dependiendo del coto. Hay una zona del coto que es el guarda que tenemos en la sociedad de cazadores y hay otra parte del coto que es un forestal de medio ambiente. Vale, y ellos son los que controlan, llevan precintos. Exacto, y demás. Es el que te precinta. Bueno, él va a todo contigo. Tú no puedes estar cazando como en Soria, por ejemplo, libremente, ¿no? Que vas tú con tus precintos y tú te precintas y todo. No, allí es el guarda el que te precinta y el que va contigo siempre. Y estamos hablando de terreno público, que no es ninguna finca privada ni nada de esto. Es terreno público, que hoy los tienes aquí, mañana los tienes en otro sitio. Al final... nosotros tenemos mucha densidad de corzo y no es difícil ver un macho, pero claro, pues es difícil dar con un macho que ya digas, bueno, pues cumple las expectativas que yo tengo, o es un macho grande, o es complicado. ¿Y se respeta entre los vecinos que alguien esté cazando, que no te molesten y este tipo de historias? Ahí es un poco complicado porque sí que es cierto que entre nosotros en la sociedad sí que hacemos hincapié de que las personas que también tienen rececho, pues que hay 17 precintos, ¿no? Pues las personas que también tienen rececho durante esos días, pues intenten no ir a la zona donde esta persona va a cazar, porque más o menos suele decir el día de antes la zona, pero tú no puedes controlar que el agricultor de la viña o que el paseante vaya al campo, porque al final son montes de utilidad pública, son públicos, la gente puede ir de paseo, puede ir a ver animales, puede ir en bici o a trabajar en la viña, y entonces eso no lo puedes evitar, y sí que te encuentras con situaciones que, claro, pues tú igual estás viendo unos corzos en un sembrado y de repente te aparece el del tractor y dices, se acabó. Lo que suele pasar, vamos. Lo que suele pasar. ¿Qué especies tenéis principalmente? Corzo, jabalí y... Corzo, jabalí, ciervo. Bueno, y ahora ya llevamos unos años que tenemos cabramontes. Pero creo, pues según me dijeron el otro día, que ya está catalogada como especie cinegética en La Rioja, porque hasta hace un año no lo estaba, pero todavía no se puede cazar. Estamos esperando a ver cómo realmente se va a hacer la gestión, porque ya llevan mucho tiempo apareciendo las cabras. De hecho, aparecen, bueno, yo encima de mi casa he grabado muchas con el móvil, o sea, que es que aparecen muy cerca. Sí. Y han criado también en la zona, o sea, que ya es una población establecida y hay bastantes. Entonces, bueno, pues yo creo que la gestión llegará pronto. Lo que no sé exactamente es cómo Medio Ambiente de La Rioja lo va a gestionar, porque leyes pone muchas, pero dinero también quiere, entonces... A ver. Como administración que es, pues seguro que los tiros van por ahí. Y bueno, por también tocar un poquito, Bea, pues todo el tema de redes sociales, la parte tan importante de comunicación que tenemos, bueno, por los que vienen detrás, como Ale, ¿no? Y pues todos los niños o gente joven que nos sigue. ¿Tú qué claves o qué crees que es importante a la hora de comunicar en redes sociales? Que tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los que ya tenemos pues un número de seguidores aceptable, ¿no? Y que tenemos un impacto en la sociedad, tanto cazadora como no cazadora. Yo creo que además hemos mejorado mucho, desde que se comenzó en redes sociales con el tema de la caza, darle visibilidad al día de hoy. Es cierto que ya ahora se cuida mucho más la imagen que se proyecta en las redes sociales, pero ya no porque haya que cuidarla, sino, o sea, me refiero, no porque la caza tenga cosas que esconder, ¿no? Que no tiene nada que esconder, sino porque yo entiendo que hay mucha gente del mundo externo a la caza que si no... La caza cuando se entiende es cuando la vives desde dentro.
Y y aunque no seas cazador, ¿no? Si te informas de ello y te apetece aprender, la gente que tiene curiosidad, pues al final acaba entendiendo que la caza conlleva muerte y que esa muerte pues se hace pues con un arma o bueno, pues y que el animal al final acaba pues está muerto y luego va a servir para alimentarte, para comer, para entonces, creo que ahí hemos evolucionado mucho, porque antes sí que es cierto que se ponía pues todo, se ponía un agarre de cualquier manera, se ponía un disparo de cualquier manera, y es algo que tú como cazador sí que entiendes, pero el resto de la sociedad probablemente no lo está entendiendo, porque pues son así de bote pronto, son imágenes un poco duras. Entonces, yo creo que ahí hemos mejorado mucho, pero creo que tenemos que seguir mejorando en todo ese aspecto, ¿no? Y sobre todo, hacerlo con naturalidad, o sea, sin pasarnos de frenada, porque no puedes poner, obviamente, todo lo que nosotros vemos en una jornada de caza, ¿no? O te vas a poner a, no sé, a destripar un animal en mitad de un vídeo de redes sociales, que no estaría mal, pero también es algo, o sea, ponerlo como un poco más bonito para que no sea tan grotesco la persona que viene de fuera y que lo pueda ver. Para que lo entienda quien no está en el mundillo y no, pues bueno, se quede con esa imagen. Creo que nos llevan también años luz en los países nórdicos. Sobre todo hay una chica concretamente que bueno, que estuvimos con ella en un evento hace tiempo, que es danesa, y yo alucino cuando la veo en mitad de la plaza de un pueblo limpiando un animal, con todos los niños alrededor, viendo cómo ella está limpiando el animal, sacando los trozos de carne para luego cocinarlo y comerla. No, pues a mí eso me parece que en redes sociales queda súper bien. Pero sin embargo hay veces que veo un agarre de un jabalí, y aunque entiendo que el perrero lo está viendo a sus perros trabajar, y entiendo ese momento, ¿no? Que son milésimas de segundo, aunque parece que es mucho, son milésimas de segundo. Pero entiendo que quien ve eso es de externo, es difícil decir, wow, qué bonito. Entiendo que no funciona así. Entonces yo creo que debemos de cuidar esa imagen y bueno, y tratar la caza con naturalidad, que al final ser cazador es una de las cosas más naturales que podemos ser, que vinimos aquí para eso. Sin duda. ¿No? Al final el ser humano nos hemos olvidado de que somos animales y que como animales tenemos nuestras obligaciones con el medio natural, y yo creo que es algo importante de recordar y que la caza entra dentro de esas obligaciones, independientemente de que ya no cacemos con lanzas y flechas, ¿no? O piedras, sino que hemos evolucionado como ha evolucionado la vida, pero que al final el ser humano ha venido aquí para eso, y eso no se nos puede olvidar. Sin duda, Bea, sin duda, es verdad. O sea, al final formamos parte del ecosistema. Exactamente. Ni más ni menos. Y Bea, como mamá y como cazadora, ¿tú cómo ves el futuro de la caza? O sea, ¿cómo crees que va a poder vivir Ale los próximos años, los próximos 10, 15, 20 años, todo esto? Igual que lo has hecho tú, de una manera diferente. Yo creo que va a ser de una manera diferente porque, por suerte, no, más por desgracia, la caza se ha convertido en un movimiento político. Y al convertirse en un movimiento político que da votos a un partido o a otro, la legislación que están metiendo, ¿no?, para legislar todo el tema de la caza, ya no es por el hecho de salvaguardar el ecosistema o proteger la naturaleza, sino que ya entra dentro de otro conflicto que tenemos en este país. Entonces, la legislación va a ser mucho más dura. Yo pienso que va a ser mucho más dura, y lo van a tener difícil, pero no imposible, porque al final tú no le puedes quitar a la naturaleza lo que es parte suyo. Y la caza es parte de la naturaleza. Entonces, al final van a tener que seguir cazando. No sé si de la misma manera que lo hacemos nosotros, pero desde luego yo creo que también esto es un círculo, y ahora estamos en un punto en el que todo el mundo, o una gran parte de la sociedad, ¿no?, piensa que esto es bueno, que es lo peor que podemos hacer, pero sin embargo luego yo creo que ya también se está viendo esa vertiente de la comida paleo y todo esto, ¿no?, que aboga mucho por la parte más natural de la alimentación, y entonces al final también ahí dentro entra la caza. Entonces yo creo que es todo un ciclo que va a durar durante X tiempo, y que al final volverán a tenernos en una estima diferente a la que nos tienen ahora. Aún así yo creo que la legislación va a ser dura y lo van a tener complicado, pero bueno, no imposible. Bueno, en cuanto a la alimentación, que no hemos tocado nada ni hemos dicho nada, en tu casa coméis absolutamente todo lo que cazáis. Que yo voy a comprar al supermercado y compro pollo por comprar algo diferente para comer, porque realmente en casa casi todo se come de caza. Doy fe. Doy fe que cuando he ido allí me he puesto
Como el Kiko, vaya. Al final nosotros pues todo lo que cazamos es para comer y lo convertimos pues es la misma carne, pero convertida en diferente producto para que, bueno, para que parezca que comes algo distinto, pero realmente estás comiendo prácticamente siempre la misma carne. Y la verdad es que a mí hay madres que me decían, ay, ¿cómo le vas a dar carne de caza a tu hijo? Que eso no sabes lo que llevas. Bueno, es que la carne de caza, o sea, obviamente el jabalí hay que analizarlo, ¿no? Eso 100% Evidente. siempre. Pero el resto de animales, el corzo o el ciervo, sabemos que por el momento no tiene ninguna enfermedad que pueda afectarnos a nosotros como humanos. Entonces es que es la mejor carne que le puedes dar a tu hijo. Y la transformáis en hamburguesas, en nuggets, en Exacto, salchichas, o sea, absolutamente de todo. La casa de Bea es una carnicería. Más o menos. De hecho, también hacemos una cecina que está bastante buena. No sé si la has probado la cecina, yo creo que En sí. diciembre voy a La Rioja. Ah, vale, no te preocupes. Bueno, Bea, por último, siempre acabamos con una pregunta que tú te la conoces bien, que es ¿qué es lo que más feliz te hace a ti cuando estás en contacto con la naturaleza? Pues sin duda alguna la paz. Es que a mí el campo me da mucha paz. Y es un sitio donde yo me siento segura. Me siento protegida y siempre, yo esto es una cosa que lo he dicho siempre y lo he expresado siempre y yo creo que hay gente que dirá, está pirada de la vida, pero yo incluso he llegado a hablar con el campo, ¿no? A como a sentarte en una piedra, simplemente ver no sé, una siembra o el paisaje que tienes delante y poder contarle tus problemas y dejar tus problemas allí, eso es algo que solo se puede conseguir estando allí. Muchas gracias, Bea, por venir. A mí me ha encantado tenerte aquí, porque además, pues como siempre digo, yo te considero parte de mi familia y amiga. Espero que os haya gustado a vosotros el haberos traído aquí a Bea y os esperamos en próximos episodios de Tras la Huella.